duerman solos. Mañana, ustedes serán los que no encuentren la paz. La pesada puerta del vestidor se cerró con un chasquido suave que a Marco le pareció más ruidoso que un trueno. Sosteniendo una pequeña maleta de viaje, el aroma a lavanda de su perfume de siempre lo golpeó como una cachetada. Se giró para verla una última vez. Olivia Durán, su esposa, dormía plácidamente junto a Mauricio, su amante. Marco observó cómo los dos se abrazaban en la cama king size que él había comprado con tanto esfuerzo. Sin un solo pensamiento para el hombre cuyo corazón habían destrozado, los dos amantes dormían abrazados en el centro de lo que alguna vez había sido un hogar. Marco no se detuvo, en cambio, se dirigió silenciosamente hacia la salida del apartamento. A cada paso que daba sobre el piso de parqué, se iba despojando del peso de una década de humillación y de las cadenas de una relación tóxica, una venganza que él mismo había tejido en el último año. Pero para entender cómo Marco llegó a ese momento de triunfo personal, hay que retroceder en el tiempo. Hace 18 meses, Marco Vega despertaba cada mañana en el sofá del salón de su propia casa, sintiendo el frío de la tela sintética colándose por su chaqueta. A los 45 años, abría los ojos lentamente, acostumbrado ya al dolor en la espalda y a la rigidez del cuello que le provocaba dormir en esa superficie incómoda, noche tras noche. Arriba, en la habitación principal, en la cama de estilo contemporáneo que había elegido con tanto cariño para su luna de miel hace 10 años, su esposa Olivia, de 42, roncaba plácidamente junto a Mauricio, un arquitecto rubio de ojos claros y rostro perfectamente esculpido por horas en el gimnasio. Olivia solía decirle a Marco, con una sonrisa burlona, que su cabello ya cano y su complexión delgada lo hacían parecer viejo y acabado. Marco se levantó con cuidado, procurando no hacer ruido. Había aprendido que cualquier sonido que los despertara antes de las 10 de la mañana le costaba una serie de comentarios hirientes y humillantes que podían durar horas. Se dirigió al baño de la planta baja, el único que Olivia le permitía usar ahora, ya que el baño principal era de uso exclusivo para ella y su pareja de turno. Mientras se lavaba la cara con agua fría, Marco observó su reflejo en el espejo roto de un rincón del baño. Sus ojos, que antes brillaban con el fuego de un emprendedor exitoso, ahora lucían apagados y rodeados de ojeras profundas. Su cabello, que Olivia solía admirar cuando se conocieron, ahora colgaba sin vida sobre sus hombros encorvados. El lujoso apartamento de 300 metros cuadrados en un rascacielos de Dubái había sido el sueño de Marco desde que era un joven ambicioso. Cuando Olivia se lo regaló como sorpresa de bodas, con el dinero que Marco había ganado al vender su primera empresa de tecnología, él pensó que era la mujer más generosa y romántica del mundo. El piso, con sus ventanales de suelo a techo y sus vistas panorámicas al desierto, había sido decorado por Olivia con muebles minimalistas de diseño y obras de arte abstractas. Ella había pasado meses planificando cada detalle, pero Marco se dio cuenta de que lo había hecho con la intención de convertir el lugar en su propia jaula dorada, un monumento a su propio ego. Nunca imaginó que ese mismo apartamento se convertiría en su prisión personal. Bajó a la cocina para preparar el desayuno, como había hecho durante los últimos 2 años desde que Mauricio se había mudado oficialmente al apartamento. La cocina, con sus electrodomésticos de acero inoxidable y su gran isla central, había sido el corazón del hogar cuando Marco aún era tratado como el dueño de la casa. Ahora se sentía como un sirviente más, quizás incluso menos respetado que Daniel, el joven latino de 25 años que llevaba trabajando para la familia durante un año. Daniel ya estaba en la cocina preparando jugo de naranja natural, la bebida favorita de Mauricio, mientras escuchaba música en su teléfono. El joven levantó la vista cuando Marco entró, y en sus ojos oscuros, Marco pudo ver la misma tristeza y lástima que había estado presente durante todos estos meses de humillación. Daniel nunca decía nada directamente. Pero Marco sabía que el empleado sufría al verlo en esa situación. «Buenos días, señor Marco», murmuró Daniel en voz baja, usando el título que Olivia le había prohibido usar en la casa. Marco le sonrió débilmente,
agradecido por ese pequeño gesto de respeto en un mundo donde había perdido toda dignidad. Mientras preparaba huevos revueltos, el desayuno favorito de Olivia, Marco sintió una oleada de mareo que lo obligó a agarrarse del borde de la cocina. Era la tercera mañana consecutiva que le pasaba lo mismo. Y aunque trataba de convencerse de que era solo el estrés y la falta de sueño, en el fondo de su corazón sabía que la verdad era otra. Había estado en esta relación el tiempo suficiente para reconocer las señales de un deterioro físico severo. La idea de estar enfermo en estas circunstancias lo llenó de una mezcla de terror y esperanza. Terror, porque sabía que una enfermedad seria en esta situación tóxica sería su fin. Pero esperanza, porque quizás la noticia de un diagnóstico podría despertar algo de humanidad en la mujer que una vez lo había amado, lo suficiente como para pedirle que se quedara, que lo cuidara. Los pasos ligeros de Olivia resonaron en las escaleras de mármol, seguidos por el arrastre perezoso de los zapatos de Mauricio. Marco se enderezó inmediatamente, alisando su pantalón de pijama y tratando de componer una expresión neutral. Había aprendido que cualquier emoción visible, ya fuera tristeza, enojo o incluso alegría, podía provocar la ira de su esposa. Olivia entró en la cocina como una reina entrando a su corte. A sus 42 años, la mujer seguía siendo imponente con su estatura de 1,75 y su complexión delgada, que hablaba de años dedicados al yoga y a los ayunos intermitentes. Su cabello negro, con mechones rubios cuidadosamente teñidos, estaba perfectamente peinado en una coleta alta, y su rostro, retocado con precisión, le daba un aire de superioridad que había sido útil en sus negocios de diseño, pero devastador en su matrimonio. Mauricio la siguió de cerca, como una sombra rubia y perfumada. A sus 35 años, el arquitecto tenía todo lo que Marco había perdido con los años: vitalidad, confianza y la crueldad necesaria para disfrutar del dolor ajeno. Su cuerpo esculpido por horas de ejercicio y dietas estrictas, contrastaba dolorosamente con la figura cansada de Marco, y Mauricio se aseguraba de que esa diferencia fuera notoria en cada movimiento que hacía. Su venganza comenzaba a tomar forma. «Hugo», ordenó Olivia sin siquiera mirar a Marco. Su voz tenía ese tono indiferente que había desarrollado para dirigirse a él en los últimos años, muy diferente del tono dulce y meloso que usaba cuando le hablaba a Mauricio. Marco obedeció inmediatamente, sirviendo el jugo en los vasos de cristal de Murano que él mismo había importado de Italia. Cuando le acercó el vaso a Olivia, ella ni siquiera levantó la vista del teléfono que había comenzado a revisar. Mauricio, por el contrario, observó cada movimiento de Marco con una sonrisa burlona adornando sus labios finos. «Ay, qué pena», dijo Mauricio con falsa lástima. «Supongo que dormir en el sofá no es muy cómodo. Deberías considerar comprarte una hamaca, aunque no sé si Olivia te daría permiso de colgarla en la sala». Marco sintió cómo la humillación le subía a las mejillas, pero mantuvo la mirada baja. Había aprendido que responder a las provocaciones de Mauricio solo empeoraba las cosas. Olivia levantó la vista del teléfono y sonrió con aprobación hacia su amante. «Mauricio tiene razón, Marco. Te estás volviendo más torpe cada día. Mira nada más cómo te ves, pareciera que no duermes nada. Aunque supongo que es justo, considerando que no contribuyes en nada a esta casa». Las palabras de Olivia golpearon a Marco como puñetazos físicos. Había sido él quien había administrado las finanzas del hogar durante años, quien había organizado las cenas de negocios que habían ayudado a Olivia a conseguir contratos millonarios, quien había mantenido el negocio de consultoría funcionando como un reloj suizo. Pero ahora, según la nueva narrativa que ella había creado, Marco era solo un estorbo que ella mantenía por lástima. Durante el desayuno, Marco permaneció de pie junto a la cocina, listo para servir cualquier cosa que necesitaran. Observó cómo Olivia cortaba cuidadosamente las frutas para Mauricio, cómo le limpiaba delicadamente una gota de jugo de la comisura de los labios, cómo le susurraba palabras cariñosas al oído que lo hacían reír como un adolescente enamorado. Todos esos gestos de ternura habían sido suyos una vez, en una vida que ahora le parecía un sueño lejano.
Después del desayuno, Olivia se fue a trabajar a su oficina en el centro de la ciudad, donde manejaba su empresa de diseño de interiores. Marco sabía que llegaría tarde, como siempre lo hacía ahora, inventando reuniones y compromisos de trabajo que le daban excusas para pasar más tiempo con Mauricio en restaurantes caros y hoteles de lujo. Con Olivia fuera de la casa, Mauricio se transformó en el rey indiscutible del territorio. Paseaba por los pasillos en pijama de seda, dejando un rastro de su colonia por toda la casa, tocando los objetos personales de Marco como si le pertenecieran. Se sentaba en el sillón favorito de Marco en la sala, ponía sus pies sobre la mesa de centro de caoba, que Marco había heredado de su abuelo, y ordenaba cambios en la decoración como si fuera el verdadero dueño del apartamento. Marco, ve a limpiar el baño principal, le gritó Mauricio desde la sala, donde estaba viendo documentales de moda en el televisor de pantalla gigante. Y cuando termines, plánchale la camisa de seda azul a Olivia. La va a usar en una cena de negocios con unos clientes rusos. Marco obedeció sin decir palabra, subiendo las escaleras hacia el baño, que una vez había sido su santuario personal. Mientras limpiaba la regadera, donde solía relajarse con la presión del agua después de días largos de trabajo, Marco no pudo evitar preguntarse cómo había llegado a este punto, en qué momento había dejado de luchar, cuando había aceptado que su matrimonio se había convertido en una pesadilla de la cual no podía despertar. La respuesta llegó a él como un flash de memoria dolorosa. Había sido el día en que Olivia lo golpeó por primera vez. Hace 2 años, Marco había encontrado mensajes comprometedores en el teléfono de su esposa y la había confrontado durante una cena romántica que él había preparado para tratar de salvar su matrimonio. La bofetada había sido tan fuerte que lo había tirado de la silla, y el sonido había resonado por todo el apartamento como un disparo. Olivia se había quedado inmóvil por un momento, pareciendo tan sorprendida como él por lo que había hecho. Pero en lugar de disculparse, había señalado a Marco en el piso y le había dicho que se lo había buscado por ser un esposo celoso e insoportable. Esa noche marcó el inicio de su descenso hacia la humillación sistemática. Al principio fueron insultos ocasionales, luego gritos constantes, después restricciones sobre a dónde podía ir y con quién podía hablar. Cuando Mauricio apareció en escena, Olivia encontró la forma perfecta de torturar psicológicamente a Marco, de obligarlo a presenciar su reemplazo en tiempo real. Mientras planchaba la camisa de seda de Olivia, Marco sintió otra oleada de náuseas. Esta vez no pudo controlarse y corrió al baño de la planta baja, donde vomitó el poco desayuno que había logrado comer. Cuando se incorporó, temblando y con lágrimas en los ojos, se encontró con la mirada compasiva de Daniel, quien había aparecido en la puerta con una toalla húmeda y un vaso de agua. «Señor Marco», susurró Daniel mirando a ambos lados para asegurarse de que Mauricio no estuviera cerca. «¿Está usted bien? Se ve muy pálido estos días». Marco tomó la toalla y se limpió la cara, agradecido por la gentileza de la única persona en esa casa que aún lo trataba con dignidad. «Estoy bien, Daniel. Solo es cansancio». Pero Daniel no se dejó engañar. Había cuidado a su madre enferma durante años y reconocía los síntomas de un malestar crónico cuando los veía. «Señor, si necesita ir al doctor, yo puedo acompañarlo». «Podemos decir que vamos a la tienda por la despensa», dijo Daniel. Marco sintió una oleada de gratitud hacia el joven, pero negó con la cabeza. No podía arriesgarse a que Olivia descubriera que había salido sin permiso. Los castigos por desobediencia habían empeorado con el tiempo, y la última vez que había intentado salir solo, ella lo había encerrado en su estudio durante 3 días, dándole solo galletas y agua. Esa tarde, mientras Olivia y Mauricio disfrutaban de su cena romántica en uno de los restaurantes más exclusivos de Dubái, Marco se sentó en el suelo de su estudio y permitió que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. Puso una mano sobre su pecho, preguntándose si realmente había una enfermedad grave creciendo allí, y si tenía derecho a vivir una vida con tanto dolor y humillación. Pero fue en ese momento de desesperación absoluta cuando algo cambió dentro de Marco.
Mientras observaba su reflejo en la pantalla de su antiguo monitor de computadora, que ahora estaba cubierto con las notas que Olivia le había dejado, Marco Vega tomó la decisión más importante de su vida. Ya no iba a ser la víctima en esta historia. Ya no iba a aceptar pasivamente que lo pisotearan y lo humillaran. Si realmente estaba enfermo, su vida no terminaría en este lugar. Por primera vez en años, Marco sonrió. Era una sonrisa pequeña y apenas perceptible, pero cargada de una determinación férrea que había estado dormida durante demasiado tiempo. Olivia y Mauricio creían que habían quebrado su espíritu, que lo habían reducido a una sombra obediente sin voluntad propia, pero estaban a punto de descubrir que habían subestimado gravemente a Marco Vega. Mientras esperaba el regreso de su esposa y su amante, Marco comenzó a planear. Por primera vez en meses, su mente estaba clara y enfocada. Sabía que tendría que ser cuidadoso, paciente y extremadamente inteligente, pero también sabía que tenía ventajas que ellos no habían considerado. Conocía todos los secretos financieros de Olivia, tenía acceso a documentos importantes y contaba con la lealtad silenciosa de Daniel. Esa noche, cuando Olivia y Mauricio regresaron a casa riéndose y besándose como adolescentes, encontraron a Marco esperándolos en la sala con la cena servida y una sonrisa sumisa en el rostro. No tenían idea de que el hombre que creían haber destruido acababa de renacer como su peor pesadilla. Marco no sabía que su venganza sería tan perfecta que dejaría a todos sin palabras. La primera vez que Olivia le ordenó a Marco llevarle el desayuno a Mauricio en la cama fue una mañana de enero cuando el viento del desierto soplaba contra los ventanales de cristal como un suspiro furioso. Marco había despertado especialmente temprano esa mañana, sintiendo como las náuseas lo sacudían con más fuerza que nunca. Se había levantado del sofá, había corrido al baño de la planta baja y había vomitado hasta que solo le quedaron arcadas secas que le desgarraban la garganta. Cuando regresó a la cocina pálido y tembloroso, Olivia ya estaba ahí esperándolo con una sonrisa cruel que no llegaba a sus ojos. Marco supo inmediatamente que algo había cambiado, que las reglas del juego de humillación se habían vuelto aún más despiadadas. Marco, mi amor va a desayunar en la cama hoy, anunció Olivia con una naturalidad que hizo que las palabras sonaran aún más venenosas. Prepara todo en la charola de plata, la que usabas para nuestras celebraciones, y asegúrate de que esté perfecto. No quiero que mi Mauricio se moleste por tu incompetencia. Marco sintió como el mundo se tambaleaba a su alrededor. La charola de plata había sido un regalo de su abuelo para su primer negocio, un símbolo de éxito y perseverancia que había usado solo en las ocasiones más especiales. Ahora, Olivia quería que la usara para servir a su amante en la cama que había sido suya durante 10 años. Con manos temblorosas, Marco preparó el desayuno como si fuera un condenado, preparando su última comida. Jugo de arándano orgánico, café de grano importado, waffles con miel de maple, rebanadas de tocino crujiente, y una pequeña maceta con una orquídea blanca que Olivia había traído de un viaje a Tailandia. Cada elemento colocado en la charola era una puñalada más a su dignidad, pero Marco no tenía opción más que obedecer. Subió las escaleras lentamente, sintiendo como cada paso lo llevaba más profundo en el abismo de su propia humillación. Cuando llegó a la puerta de lo que había sido su habitación, escuchó las risas de Mauricio mezclándose con los susurros de satisfacción de Olivia. Marco respiró profundamente y tocó la puerta con suavidad. «Adelante», gritó Mauricio con una voz cantarina que destilaba maldad. Marco entró al cuarto y la escena que encontró lo golpeó como un puño en el estómago. Mauricio estaba recostado en la cama, completamente desnudo, con su cabello rubio desordenado sobre las almohadas. Olivia, también sin ropa, estaba acurrucada junto a él como una gata satisfecha. Los dos lo miraron con expresiones de diversión cruel, como si Marco fuera un espectáculo diseñado para su entretenimiento. «Ay, pero mira nada más», dijo Mauricio incorporándose sin ningún pudor, como si la desnudez fuera un arma más en su arsenal de tortura psicológica. «El sirviente nos trajo el desayuno. Pon la charola aquí en mis piernas. Quiero comer cómodamente». Marco obedeció mecánicamente,
colocando la charola sobre las piernas de Mauricio, mientras trataba de no mirar la piel bronceada artificial del hombre que había tomado su lugar. Cuando se enderezó para marcharse, la voz de Olivia lo detuvo en seco. «Espérate ahí, Marco. Mauricio podría necesitar algo más y no queremos que tenga que levantarse de la cama». Marco se quedó parado junto a la ventana, mirando hacia los edificios que había diseñado con tanto amor años atrás, mientras Mauricio comía lentamente, saboreando cada bocado, no solo de la comida, sino también del poder que tenía sobre el hombre que una vez había sido el rey de esa casa. Entre bocado y bocado, Mauricio hacía comentarios diseñados para herir. «Ay, Olivia, este café está un poquito amargo. Marco, la próxima vez usa menos agua. Sí, tu gusto no es muy sofisticado, pero puedes aprender. Y este tocino está delicioso. Lástima que tú nunca podrás probarlo. La comida tan rica no es para los sirvientes, ¿verdad, mi amor?» Mauricio se reía con cada comentario, acariciando el cabello de Olivia como si fuera una mascota preciosa que acababa de hacer un truco particularmente inteligente. Marco permanecía inmóvil, sintiendo como cada palabra era como ácido derramándose sobre las heridas abiertas de su alma. Cuando Mauricio finalmente terminó de desayunar, hizo que Marco retirara la charola y limpiara las migajas que había dejado caer intencionalmente sobre las sábanas. Mientras Marco recogía los restos de comida con las manos, arrodillado junto a la cama, Mauricio lo observaba con una sonrisa de satisfacción absoluta. «¿Sabes qué, Marco?», dijo Mauricio con voz melosa. «Creo que esto debería ser una tradición. Cada mañana tú nos vas a traer el desayuno a la cama. Así podré empezar el día viendo cómo un hombre de verdad debe ser tratado y tú podrás recordar cuál es tu lugar en este apartamento». Esa misma tarde, cuando Marco creía que el día no podía empeorar, llegaron los primeros invitados que presenciarían su humillación pública. Daniel y su esposa Sofía, amigos de la pareja desde hacía años, llegaron para una cena de negocios que Marco había organizado cientos de veces cuando aún era el dueño de la casa. Marco escuchó desde la cocina cómo Olivia les explicaba la nueva dinámica familiar con una naturalidad espeluznante. Les dijo que Marco había resultado ser un esposo inadecuado, que Mauricio era ahora el hombre de la casa y que Marco se quedaba solo por caridad. Los invitados no dijeron nada, pero Marco pudo sentir sus miradas incómodas cuando él sirvió la cena vestido con una chaqueta sencilla, mientras Mauricio presidía la mesa con un smoking de diseñador. Durante la cena, Marco permaneció de pie junto a la pared de la cocina, listo para servir cualquier cosa que necesitaran. Observó cómo Sofía, quien había sido su amiga durante años, evitaba hacer contacto visual con él. Daniel, quien solía tratarlo con respeto y cariño, ahora lo ignoraba completamente como si fuera invisible. El mensaje era claro: en la sociedad de élite de Dubái, Marco había dejado de existir como persona y se había convertido en un fantasma social. Pero lo peor llegó cuando Sofía le hizo un cumplido a Mauricio sobre su smoking. Mauricio se levantó teatralmente y comenzó a modelar la prenda, explicando cómo Olivia se la había comprado en una boutique exclusiva de Milán. Mientras hablaba, señaló hacia Marco y dijo con una sonrisa venenosa: «Pobrecito Marco, él ya no puede usar ropa así de bonita. Su físico ya no lo permite, ¿verdad, mi amor?». Olivia sintió con aprobación mientras Daniel y Sofía reían incómodamente. Marco sintió como el calor de la vergüenza le subía por el cuello y las mejillas, pero mantuvo la mirada baja y los puños cerrados a los costados del cuerpo. Las semanas siguientes trajeron una escalada constante en las humillaciones. Olivia instituyó nuevas reglas. Marco no podía sentarse en los muebles de la sala cuando había visitas. No podía usar el baño principal ni siquiera para limpiarlo, y tenía que pedir permiso para comer de las sobras de comida que él mismo preparaba. Una noche particularmente cruel, cuando Marco estaba especialmente débil por sus malestares, Olivia lo encontró recostado en el sofá de la sala de televisión, tratando de descansar unos minutos. Lo levantó violentamente del brazo, dejándole moretones que durarían semanas, y lo arrastró hasta su estudio. «El sofá es tu lugar, Marco.
No se te olvide nunca más. Si te vuelvo a encontrar en un sillón, te vas a arrepentir de haber nacido. Esa noche Marco se acostó en el sofá, sintiendo cómo los moretones del brazo latían con dolor mientras escuchaba los gemidos y risas de Olivia y Mauricio arriba de él. Los mareos se mezclaban con la humillación, creando una sensación de desorientación constante que lo hacía sentir como si estuviera viviendo en una pesadilla de la cual no podía despertar. Daniel había comenzado a dejarle pequeños gestos de amabilidad cuando nadie lo veía, un vaso de agua fresca junto a su lugar en el sofá, un cojín extra escondido debajo de su chaqueta o una sonrisa compasiva cuando se cruzaban en los pasillos. Pero incluso estos pequeños actos de humanidad tenían que ser realizados en secreto, porque Olivia había dejado claro que cualquier empleado que mostrara compasión hacia Marco sería despedido inmediatamente. Una tarde de febrero, mientras Marco limpiaba los baños, escuchó una conversación que cambiaría todo para siempre. Olivia y Mauricio estaban en el estudio y sus voces se filtraban a través de las paredes. Marco se acercó a la puerta con el corazón latiéndole tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. Ya me aburrí de este juego, Mauricio, estaba diciendo Olivia con una voz cansada. Marco ya no es divertido de torturar. Se ha vuelto muy sumiso. Ya no reacciona como antes. Tienes razón, mi amor, respondió Mauricio. Además, este apartamento es demasiado grande para solo nosotros dos. ¿Por qué no lo vendemos y nos compramos algo más moderno en la zona de las Torres Gemelas? Podríamos usar el dinero para viajar por Europa como siempre hemos soñado. Olivia se quedó callada por un momento y Marco pudo escuchar el sonido de papeles siendo revueltos. ¿Sabes qué? Tienes razón. Este apartamento tiene demasiados recuerdos del pasado. Es hora de empezar de cero. Voy a hablar con mi agente inmobiliario mañana para iniciar los trámites de venta. ¿Y qué va a pasar con Marco?, preguntó Mauricio, aunque su tono sugería que la respuesta le importaba muy poco. Marco se irá, por supuesto. Ya ha sido suficiente caridad. Es hora de que aprenda a valerse por sí mismo en el mundo real. Marco sintió cómo las piernas se le volvían gelatina. El apartamento no solo era su hogar, era su refugio, su seguridad, todo lo que le quedaba en el mundo. Sin el apartamento, estaría completamente desamparado, solo en las calles de Dubái. Aquí está la siguiente parte reescrita. Su venganza comenzaba a tomar forma. Olivia sabía perfectamente que Marco no tenía familia cercana en el país, no tenía amigos que pudieran ayudarlo y no tenía dinero propio porque ella había controlado todas las finanzas durante años. Esa noche, acostado en el sofá mientras las sirenas de la ciudad resonaban en la calle, Marco sintió un dolor más profundo que cualquier otro que hubiera sentido en su vida, pero entre sus pensamientos algo comenzó a cristalizarse en su mente. Ya no era solo su dignidad o su comodidad. Ahora había algo que dependía completamente de que él encontrara la fuerza para luchar, su carrera y su futuro. Marco puso una mano sobre su pecho, donde sabía que el estrés estaba comenzando a afectarlo, y se hizo una promesa silenciosa. No iba a permitir que su empresa, su legado, se fuera a la quiebra. No iba a permitir que Olivia y Mauricio lo desecharan como basura después de haberlo usado como juguete para su diversión cruel. Ya había sido humillado, golpeado, degradado y pisoteado, pero todavía le quedaba algo que ellos no habían logrado quitarle, su inteligencia. Por primera vez en meses, Marco comenzó a pensar estratégicamente. Recordó los documentos que había visto a Olivia firmar cuando compraron el apartamento. Recordó las conversaciones sobre propiedades y finanzas que había escuchado durante años sin prestarles atención. Recordó los contactos y conexiones que había hecho cuando aún era un esposo respetado en la sociedad empresarial de Dubái. Mientras Olivia y Mauricio dormían plácidamente arriba de él, seguros de que habían quebrado completamente el espíritu de Marco, él comenzó a planear su resurrección. Sabía que tendría que ser inteligente, paciente y absolutamente despiadado. Pero también sabía que tenía algo que ellos nunca habían tenido, la motivación desesperada de un hombre protegiendo su legado. Marco Vega se durmió esa noche en el sofá,
pero por primera vez en meses sonreía. Olivia y Mauricio habían cometido un error fatal, habían subestimado a un hombre que ya no tenía nada que perder y todo que ganar. El primer documento que Marco encontró cambió todo. Era una mañana de marzo cuando Olivia había salido temprano a una reunión con unos inversionistas chinos y Mauricio seguía durmiendo la resaca de la noche anterior. Marco había aprovechado el silencio del apartamento para aventurarse al estudio de Olivia, un territorio prohibido que no había pisado en más de un año. Sus manos temblaron cuando abrió el primer cajón del escritorio de caoba, que había elegido para ella como regalo de aniversario. Entre facturas de tarjetas de crédito y contratos de diseño encontró una carpeta etiquetada como propiedades familiares. Dentro estaba la escritura del apartamento, y cuando Marco leyó los nombres en el documento, su corazón se aceleró tanto que tuvo que sentarse en el sillón de cuero para no desmayarse. El apartamento estaba registrado a nombre de ambos, Olivia Durán de Vega y Marco Vega. Según las leyes de bienes raíces de la región, él tenía derecho legal al 50% de la propiedad. Olivia le había hecho creer durante meses que el apartamento era completamente suyo, que Marco vivía ahí solo por su generosidad, pero la realidad era completamente diferente. Marco fotografió el documento con el teléfono celular básico que Olivia le había permitido conservar solo para emergencias. Sus manos todavía temblaban mientras tomaba las fotos, asegurándose de que cada palabra fuera legible. Por primera vez en meses sintió una chispa de esperanza encendiéndose en su pecho. Siguió revisando documentos y encontró cosas aún más interesantes. Olivia había estado transfiriendo dinero a cuentas a nombre de Mauricio, grandes sumas que técnicamente pertenecían a la sociedad conyugal. También había recibos de relojes caros, viajes a Europa y regalos extravagantes, todo pagado con dinero que legalmente era tanto de él como de Olivia. El sonido de los zapatos de Mauricio bajando las escaleras hizo que Marco guardara rápidamente todo en su lugar. Logró salir del estudio y llegar a la cocina justo cuando Mauricio aparecía en la puerta con el cabello revuelto y los ojos hinchados por el alcohol. Marco, prepárame un jugo de piña con jengibre. Tengo una resaca horrible, gruñó Mauricio, dejándose caer en una de las sillas del desayunador, como si el mundo le debiera todos los cuidados posibles. Mientras preparaba el jugo, Marco observó a Mauricio con nuevos ojos. Ya no veía al hombre poderoso que lo había estado humillando durante meses. Ahora veía a un aprovechado que había construido su poder sobre mentiras y manipulación. Alguien que estaba tan vulnerable como él mismo, solo que no lo sabía todavía. Esa tarde, cuando Olivia regresó del trabajo de excelente humor porque había cerrado un contrato millonario, Marco escuchó desde la cocina cómo les contaba a Mauricio sobre sus planes de comprar una villa en la isla de Palm Jumeirah, donde podrían vivir como reyes con el dinero de la venta del apartamento. No te preocupes por Marco, mi amor, le decía a Mauricio mientras él fingía preocupación. Le voy a dar algo de dinero para que se consiga un cuartito por ahí. No somos personas sin corazón. Marco apretó los dientes hasta que le dolió la mandíbula. La generosidad de Olivia consistía en darle migajas de lo que legalmente le pertenecía, mientras ella y Mauricio se quedaban con la fortuna completa. Pero ahora Marco sabía que las cosas no iban a ser tan fáciles como ellos creían. Al día siguiente, Marco tomó la decisión más arriesgada de su vida. Durante la hora del almuerzo, cuando Olivia estaba en su oficina y Mauricio había salido al club con sus amigos, Marco le pidió a Daniel que lo cubriera y salió del apartamento por primera vez en meses sin permiso. Caminó rápidamente por las calles relucientes del centro financiero, sintiendo como si todos lo estuvieran mirando y juzgando. Su ropa sencilla y su aspecto demacrado lo hacían sentir invisible, lo cual resultó ser una ventaja. Nadie lo reconoció como el esposo de la prominente diseñadora de interiores Olivia Durán. La oficina de la abogada Victoria del Álamo estaba en un edificio de cristal y acero en el distrito financiero. Marco había conocido a Victoria en la universidad, donde habían estudiado juntos negocios antes de que ella se cambiara a derecho. Habían sido buenos amigos y Marco esperaba que los años no hubieran borrado completamente esa amistad.
Cuando Victoria lo vio entrar a su oficina, su expresión cambió de sorpresa a shock y luego a preocupación profunda. Marco se dio cuenta de lo terrible que debía verse con su rostro pálido, los ojos hundidos y la ropa que le quedaba grande porque había perdido mucho peso. Marco, Dios mío, ¿qué te ha pasado?, preguntó Victoria, levantándose inmediatamente de su escritorio para ofrecerle un asiento y un vaso de agua. Marco había ensayado una versión suavizada de su historia, pero cuando comenzó a hablar, las palabras salieron como una cascada imparable. Le contó sobre las humillaciones, los golpes, el sofá frío, el amante viviendo en su cama, los planes de venta del apartamento. Victoria escuchó en silencio, con una expresión que se volvía más seria y enojada con cada detalle. Marco, esto es violencia intrafamiliar extrema, dijo Victoria cuando él terminó de hablar. Y lo que me cuentas sobre la transferencia de bienes matrimoniales sin tu consentimiento es completamente ilegal. Olivia está cometiendo varios delitos. Marco sintió un alivio tan grande que casi se echó a llorar. Después de meses de sentirse como si estuviera volviéndose loco, alguien le confirmaba que lo que le estaba pasando no era normal ni aceptable. Victoria le explicó los derechos que tenía como esposo en el régimen de sociedad conyugal que rige en Emiratos Árabes Unidos. El apartamento, los ahorros, las inversiones, todo lo adquirido durante el matrimonio le pertenecía al 50%. Más importante aún, las transferencias de dinero a Mauricio, sin el consentimiento de Marco, eran nulas y podrían ser revertidas. Pero Marco, esto va a ser una guerra legal, le advirtió Victoria. Olivia tiene dinero y contactos. Va a pelear con todo lo que tiene para mantenerte sometido. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Marco puso una mano sobre su pecho donde el malestar crecía a diario. Tengo que hacerlo, Victoria. Ya no es solo por mí. Victoria notó el gesto y entendió inmediatamente. Su expresión se endureció aún más. Marco, si tu salud está en riesgo, esto cambia todo. Olivia está poniendo en peligro no solo tu vida, sino tu futuro. Vamos a destruirla legalmente. Durante las siguientes 2 horas, Victoria le explicó a Marco exactamente qué evidencia necesitaban reunir. Fotografías de las lesiones, grabaciones de las amenazas, documentos que probaran las transferencias ilegales, testimonios de testigos. También le dio una pequeña grabadora digital y le enseñó cómo usarla discretamente. Cuando Marco regresó al apartamento, Mauricio estaba en el balcón tomando el sol en traje de baño con una copa de champaña en la mano y música electrónica sonando desde una bocina inteligente. Marco entró por la puerta de servicio y se dirigió inmediatamente a la cocina, donde encontró a Daniel preparando la cena. Daniel lo miró con ojos preocupados. Señor Marco, ¿dónde estuvo? La señora Olivia llamó buscándolo hace 1 hora. Marco sintió como el pánico lo invadía. Si Olivia descubría que había salido sin permiso, las consecuencias serían terribles. Le dije que iba al doctor, ¿verdad, Daniel? Usted me acompañó al médico porque me sentía mal. Daniel lo miró fijamente por un momento y Marco pudo ver el momento exacto en que el joven tomó una decisión. Claro, señor Marco. Fuimos al doctor Pérez en la avenida principal. Usted se sentía muy mal del estómago. Esa noche, mientras Olivia y Mauricio cenaban y planeaban sus vacaciones en Europa, Marco se excusó diciendo que tenía náuseas y se retiró temprano a su lugar en el sofá, pero en lugar de dormir encendió la pequeña grabadora que Victoria le había dado y la escondió debajo de un cojín. No tuvo que esperar mucho para obtener la primera grabación útil. Olivia y Mauricio subieron a la habitación riéndose y claramente habían bebido vino durante la cena. Sus voces se escuchaban claramente a través del suelo. Mi amor, ¿ya hablaste con el agente inmobiliario?, preguntó Mauricio mientras se quitaba la ropa. Sí, mi rey. Dice que puede conseguirnos un comprador en menos de 1 mes. Este apartamento vale por lo menos $5 millones y todo va a ser nuestro. Y Marco no puede reclamar nada, Olivia se rió con crueldad. Marco no sabe nada de leyes,
mi amor. Además, está tan quebrado psicológicamente que ni siquiera va a intentar pelear. Le voy a dar unos miles de dólares para que se consiga un cuartito por ahí y se va a sentir agradecido. Marco sintió como la rabia le quemaba las venas. Olivia no solo planeaba robarle todo lo que legalmente le pertenecía, sino que además estaba segura de que él era demasiado estúpido y sumiso para defenderse. Durante las siguientes semanas, Marco se convirtió en un espía en su propio hogar. Cada mañana, cuando Olivia se iba a trabajar, él revisaba su estudio y fotografiaba documentos importantes. Encontró estados de cuenta que mostraban las transferencias a Mauricio, contratos de la empresa de diseño que revelaban ingresos mucho mayores de los que Olivia había declarado, y correspondencia con abogados sobre la venta del apartamento. Daniel se había convertido en su cómplice silencioso. El joven no hacía preguntas, pero ayudaba de maneras sutiles. Le avisaba cuando Olivia o Mauricio estaban por llegar, le llevaba comida extra cuando nadie veía y una vez hasta le prestó su teléfono para que Marco pudiera llamar a Victoria. Marco también comenzó a documentar fotográficamente las humillaciones diarias. Tomó fotos de su lugar en el sofá, de los moretones que Olivia le dejaba cuando lo castigaba físicamente, del contraste entre la ropa cara de Mauricio y sus propias camisas desgastadas. Cada imagen era una pieza más del rompecabezas legal que estaba construyendo. Una noche particularmente productiva, Marco logró grabar una conversación completa entre Olivia y Mauricio sobre sus planes de mudarse y dejarlos sin absolutamente nada. Olivia incluso bromeó sobre la posibilidad de que Marco tuviera que ser conserje en su nuevo edificio para sobrevivir, comentario que hizo reír histéricamente a Mauricio. Pero la grabación más valiosa llegó por accidente. Marco había dejado la grabadora encendida una noche cuando Olivia llegó a casa especialmente ebria y violenta. Había tenido problemas en el trabajo y decidió desquitar su frustración con Marco. Lo golpeó mientras le gritaba que era un inútil, que nunca había servido para nada, que debería estar agradecido de que una mujer como ella lo hubiera mantenido durante tantos años. Todo quedó grabado, los golpes, los gritos, las amenazas de muerte si él alguna vez trataba de abandonarla. Marco escuchó la grabación al día siguiente con lágrimas en los ojos, no por tristeza, sino por satisfacción. Era exactamente lo que Victoria necesitaba para demostrar violencia intrafamiliar extrema. Mientras tanto, Olivia y Mauricio vivían en una burbuja de felicidad ignorante. Habían comenzado a recibir compradores interesados en el apartamento y Mauricio ya había comenzado a planear la decoración de su futura villa. Compraban revistas de diseño de interiores, hablaban de muebles italianos y viajes a Europa, completamente seguros de que Marco no representaba ningún obstáculo para sus planes. Una tarde, Marco los escuchó planeando una fiesta de despedida para sus amigos de Dubái antes de mudarse. Iban a usar el apartamento como escenario para celebrar su nueva vida juntos, invitando a todas las personas que habían sido testigos de la humillación de Marco durante los últimos meses. Esa noche, acostado en el sofá, mientras escuchaba a Olivia y Mauricio celebrar arriba de él, Marco sonrió en la oscuridad. Ellos estaban planeando una fiesta, pero no sabían que él estaba planeando algo mucho más grande. En pocas semanas, cuando tuviera todas las pruebas necesarias, Marco Vega iba a recordarles a todos quién era realmente el dueño de ese apartamento. Puso una mano sobre su pecho, donde su salud se resentía, y susurró, «Muy pronto, mi amor, muy pronto me voy a encargar de que estés bien y de que yo no muera en este lugar como ellos planeaban». Marco cerró los ojos y se durmió planeando los últimos detalles de su venganza perfecta. Olivia y Mauricio no tenían idea de la tormenta que se acercaba. La madrugada del 20 de marzo, Marco despertó a las 3 de la mañana con una claridad mental que no había sentido en años. Era como si todos los meses de planificación silenciosa hubieran culminado en ese momento preciso cuando las estrellas se alineaban perfectamente para su venganza. Olivia y Mauricio habían llegado a casa pasada la medianoche, completamente ebrios después de celebrar la supuesta venta del apartamento con un comprador millonario de China.
Marco se incorporó lentamente desde su lugar en el sofá, sintiendo cómo los músculos entumecidos protestaban después de meses de dormir en esa superficie incómoda. Puso una mano protectora sobre su pecho y susurró, «Hoy todo cambia. Hoy recupero mi vida». En sus manos tenía el sobre que había estado preparando durante semanas con la ayuda de Victoria. Dentro estaban todos los documentos legales que iban a cambiar su vida para siempre: la orden judicial de desalojo contra Olivia y Mauricio, la transferencia completa de la propiedad a su nombre, las órdenes de restricción que les impedirían acercarse a él y las demandas por violencia intrafamiliar y malversación de bienes conyugales. Victoria había trabajado día y noche durante las últimas semanas, usando todas las pruebas que Marco había reunido meticulosamente: las grabaciones de las amenazas y golpes, las fotografías de los moretones y humillaciones, los documentos financieros que probaban las transferencias ilegales a Mauricio. Todo había sido presentado ante una jueza que se había mostrado completamente indignada por el caso. Marco caminó descalzo hacia la puerta de la habitación, sus pasos silenciosos como los de un fantasma. Podía escuchar los ronquidos de Olivia mezclándose con la respiración suave de Mauricio. Los dos dormían profundamente, abrazados en la cama que había sido de Marco durante 10 años, completamente ajenos a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre sus vidas. Abrió la puerta con cuidado milimétrico, agradecido de que las bisagras estuvieran bien aceitadas y no hicieran ruido. La habitación estaba sumida en la penumbra, iluminada apenas por la luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas de seda que él mismo había elegido años atrás. Olivia estaba acostada boca arriba con un brazo alrededor de Mauricio, quien tenía el cabello rubio extendido sobre su pecho como una cascada dorada. Ambos tenían expresiones de satisfacción absoluta en sus rostros como si fueran los dueños del mundo. Marco los observó por un momento, grabando esa imagen en su memoria. Sería la última vez que los vería dormir tan tranquilos. Se acercó a la cómoda, que había pertenecido a su abuelo, el mismo mueble donde Olivia guardaba sus joyas caras cada noche y donde Mauricio dejaba su reloj de alta gama. Con movimientos precisos y silenciosos, Marco colocó el sobre exactamente en el centro, donde sería imposible no verlo al despertar. Pero antes de salir del cuarto, Marco hizo algo que había estado planeando durante semanas. Se acercó al armario y abrió la caja fuerte personal de Olivia, cuya combinación había descubierto observándola discretamente. Adentro estaban los documentos más importantes de sus negocios, sus pasaportes y varios fajos de billetes en dólares. Marco tomó solo lo que legalmente le pertenecía, la mitad del dinero en efectivo según las leyes de sociedad conyugal. También tomó su propio pasaporte que Olivia había confiscado meses atrás como parte de su control absoluto sobre él. Dejó todo lo demás exactamente como estaba. Cuando salió de la habitación, Marco se dirigió a la cocina donde Daniel ya estaba despierto preparando café matutino. El joven lo miró con ojos llenos de comprensión y respeto. Durante las últimas semanas, Daniel había sido testigo silencioso de la transformación de Marco, viendo cómo el hombre quebrado y sumiso se había convertido gradualmente en alguien con propósito y determinación férrea. «Señor Marco», le susurró Daniel. «Ya es hora». Marco asintió con una sonrisa que tenía algo de feroz y algo de liberador. «Sí, Daniel, por fin es hora». Daniel le sirvió una taza de café humeante y le ofreció un plato con tostadas. «Señor Marco, coma algo. Va a ser un día muy largo y usted necesita fuerzas para lo que viene». Por primera vez en meses, Marco desayunó sentado en una silla como un ser humano normal, no parado junto a la pared como un sirviente castigado. Cada bocado sabía a libertad, cada sorbo de café sabía a justicia inminente. A las 7 de la mañana en punto, tal como Victoria había coordinado, sonó el timbre de la puerta principal. Marco abrió y encontró a dos guardias de seguridad vestidos de uniforme, acompañados por Victoria, quien llevaba un maletín lleno de documentos legales. «Buenos días, señor Vega», dijo el guardia más alto con tono formal pero respetuoso. «Venimos a ejecutar la orden judicial número 57.291.
Los señores Durán y Mauricio se encuentran en la propiedad. Marco asintió y los condujo hacia el ascensor. Sus pasos resonaron por toda la casa. Un sonido que despertó inmediatamente a Olivia y Mauricio en el segundo piso. ¿Qué demonios está pasando?, gritó Olivia desde la habitación con voz ronca por la resaca. Marco subió en el ascensor seguido por los guardias y Victoria, sintiendo como cada piso lo llevaba hacia su liberación definitiva. Cuando llegaron a la puerta de la habitación principal, Marco tocó con firmeza. Olivia, Mauricio, abran la puerta. Hay unas personas que necesitan hablar con ustedes. Se escuchó movimiento apresurado dentro del cuarto, maldiciones de Olivia y gritos confundidos de Mauricio. Después de varios minutos, Olivia abrió la puerta violentamente, vistiendo solo una bata de seda y con el cabello completamente despeinado. ¿Qué significa esto, Marco? ¿Quiénes son estas personas?, preguntó con voz amenazante, pero cuando vio los uniformes de los guardias de seguridad, su expresión cambió a una de preocupación genuina. El guardia más alto se adelantó y le mostró su identificación. Señora Olivia Durán, soy el oficial de seguridad. Tenemos una orden de desalojo inmediato contra usted y el señor Mauricio. Tienen exactamente una hora para recoger sus pertenencias personales y abandonar esta propiedad. ¿Qué? ¿De qué están hablando?, gritó Olivia con los ojos desorbitados por la confusión y el pánico. Esta es mi casa, debe haber un error. Victoria se adelantó con su maletín abierto. No hay ningún error, Olivia. Este apartamento pertenece legalmente al 50% a tu esposo Marco Vega. Debido a las transferencias ilegales de bienes conyugales que realizaste sin su consentimiento y a la violencia intrafamiliar extrema documentada contra él, una jueza ha ordenado que la propiedad sea transferida completamente a su nombre como compensación por daños. Olivia se quedó paralizada por un momento, procesando las palabras que acababa de escuchar. Luego, su mirada se dirigió a la cómoda, donde vio el sobre que Marco había dejado. Lo agarró con manos temblorosas y comenzó a revisar los documentos con velocidad frenética. Mientras tanto, Mauricio había aparecido en la puerta envuelto en una toalla con el maquillaje corrido y expresión de completa confusión. ¿Qué está pasando, mi amor? ¿Por qué hay seguridad en nuestra casa? No son seguridad, son oficiales judiciales, gritó Olivia con la voz quebrada por la incredulidad. Este imbécil nos está sacando de la casa. La expresión de Mauricio cambió del desconcierto al terror absoluto cuando finalmente entendió la situación. Se dirigió hacia Marco con los ojos llenos de furia y desprecio. Esto no puede estar pasando. Tú no eres nadie. Tú eres un insignificante que debería estar agradecido de que mi Olivia te haya mantenido todos estos años. Marco lo miró fijamente sin retroceder ni un centímetro. Su voz, cuando finalmente habló, tenía una calma helada que hizo que todos en la habitación guardaran silencio. Mauricio, durante meses me dijiste que yo era una sombra sin valor, pero te equivocaste en algo muy importante. Las sombras conocen todos los secretos, escuchan todas las conversaciones y ven todo lo que pasa en la oscuridad. Mientras ustedes celebraban y planeaban robarme todo lo que me pertenecía, yo estuve reuniendo cada prueba, cada grabación, cada documento que necesitaba para destruirlos legalmente. Olivia finalmente explotó en la rabia que Marco había estado esperando. Se abalanzó hacia él con los puños cerrados, gritando amenazas de muerte, pero los guardias de seguridad la detuvieron inmediatamente, inmovilizándola antes de que pudiera tocarlo. Te voy a matar, Marco. Te voy a encontrar y te voy a hacer pagar por esto, gritaba mientras luchaba contra los guardias. Victoria se acercó a Olivia con una sonrisa fría. Olivia, todo lo que acabas de decir ha sido grabado por estos guardias. Ahora no solo tienes una orden de desalojo, sino también cargos adicionales por amenazas de muerte. Te recomiendo que te calmes y hagas exactamente lo que te dicen. Durante la siguiente hora, Marco observó desde el pasillo cómo Olivia y Mauricio empacaban frenéticamente sus pertenencias. Mauricio lloraba histéricamente mientras metía su ropa de diseñador en maletas.
Mauricio lloraba histéricamente mientras metía su ropa de diseñador en maletas. Olivia, por su parte, trabajaba con una rabia fría, tirando objetos preciosos en bolsas de basura, mientras maldecía a Marco por lo bajo. Parecían dos ratas atrapadas en una trampa de la cual no podían escapar. A la hora en punto, el guardia de seguridad más alto se acercó a la puerta de la habitación. Señores, el tiempo se ha terminado. Deben abandonar la propiedad inmediatamente. Mauricio hizo un último intento desesperado. Esto no se va a quedar así. Vamos a demandarlos por difamación y por robo. Se van a arrepentir de habernos hecho esto. Victoria, con una sonrisa serena, se adelantó. Señor, todas sus amenazas están siendo grabadas y serán presentadas como evidencia en el tribunal. Le sugiero que coopere, o las cosas pueden ponerse peor para usted. Con los rostros llenos de terror, Olivia y Mauricio abandonaron el apartamento, cargando sus maletas y bolsas de basura. Daniel, el joven empleado de Marco, los observó con una expresión de profunda pena. Marco no sintió alegría al verlos partir, en cambio, sintió una tranquilidad que no había experimentado en mucho tiempo. Los guardias de seguridad los escoltaron hasta la calle y vieron cómo los dos, con el cabello desordenado y las lágrimas corriendo por sus mejillas, se subían a un viejo taxi que se detuvo frente a la entrada. El taxi se alejó por la calle y desapareció de la vista. Y con él, desapareció la pesadilla que había atormentado a Marco durante los últimos 2 años. Daniel se acercó a Marco con una toalla fresca y un vaso de agua. Señor Marco, ¿está bien? Marco tomó la toalla y se secó las lágrimas que apenas se había dado cuenta que estaban corriendo por su rostro. Estoy bien, Daniel. Por primera vez en mi vida, estoy bien. Miró a su alrededor el apartamento, que había sido su prisión y su vergüenza, y ahora se sentía como un santuario. La luz de la mañana se filtraba a través de los ventanales y la vista de la ciudad se veía más clara que nunca. Se sentó en el sillón de la sala, su sillón, y se reclinó con un suspiro de alivio. Ya no era un paria. Ya no era un sirviente. Era un hombre libre. Esa noche, Marco se fue a la cama con una sensación de paz. No era una paz que se pudiera explicar con palabras, era una sensación de bienestar que se sentía en todo su cuerpo. Por primera vez en meses, no durmió en el sofá, sino en una cama. Una cama que era suya, y solo suya. Las siguientes semanas trajeron una oleada de cambios en la vida de Marco. Victoria, su abogada, se encargó de todos los detalles legales. Olivia y Mauricio habían desaparecido de la ciudad después de haber sido notificados de la orden judicial. A los pocos días, su empresa de diseño de interiores había sido demandada por sus clientes por fraude, ya que no pudieron entregar sus proyectos. Marco llamó a Daniel a su estudio. Daniel, me gustaría ofrecerte un puesto de asistente de dirección de mi empresa. Con tus contactos y tus habilidades, creo que serías muy valioso. El puesto tiene muchos beneficios y un salario más alto. Daniel lo miró con asombro. Señor Marco, esto es muy generoso. Gracias, me encantaría. Una mañana de abril, Marco se levantó y se miró en el espejo. Su semblante, antes pálido, se había vuelto radiante y lleno de vida. Su apariencia física había mejorado. Se había convertido en un hombre nuevo. Era un hombre con una vida nueva, con un nuevo futuro, con una nueva esperanza. Marco miró por la ventana, hacia los imponentes edificios que había diseñado en la distancia. Y sonrió. Su futuro lo estaba esperando. Y por primera vez en su vida, sabía que iba a vivir su futuro. Y no iba a permitir que nadie lo alejara de él. Lecciones de esta historia. La historia de Marco nos enseña una de las lecciones más poderosas que existen: nunca subestimes la fuerza silenciosa de un hombre determinado. Durante meses, Marco soportó humillaciones que habrían quebrado a muchas personas, durmiendo en el sofá de su propia casa mientras observaba cómo otros disfrutaban de lo que legalmente le pertenecía. Pero en medio de esa oscuridad aparente,
Marco no se quebró, se transformó. La verdadera fortaleza no siempre grita, a veces susurra. Marco entendió que la venganza más efectiva no es la que se ejecuta con rabia ciega, sino la que se planea con inteligencia fría y paciencia infinita. Mientras sus abusadores celebraban su supuesta victoria, él reunía meticulosamente cada prueba que necesitaba para destruirlos legalmente. Esta historia nos recuerda que los momentos más difíciles de nuestras vidas pueden convertirse en el combustible para nuestras transformaciones más extraordinarias. Marco no solo recuperó su hogar y su dignidad, sino que se convirtió en una versión más fuerte y sabia de sí mismo. Aprendió que el conocimiento es poder, que la paciencia es un arma letal y que la justicia, aunque llegue tarde, siempre llega. A todos los hombres que están pasando por situaciones similares, la historia de Marco les grita una verdad fundamental: nunca eres tan débil como otros quieren hacerte creer, y nunca es demasiado tarde para reclamar lo que te pertenece. La clave está en la preparación silenciosa, en la estrategia inteligente y en la determinación inquebrantable de quien ya no tiene nada que perder.